Bienvenidos al episodio número 11 de Hakuna Matata por el mundo, por México. En estos momentos nos encontramos en la hermosa ciudad de Campeche y hoy nos espera un largo día de ruta, así que preparémonos para seguir viajando por las rutas mexicanas. Hemos terminado de desayunar y antes de salir a la ruta, dependiendo del día, si estamos muy apurados, muchas veces dejamos las cosas acá en la bacha, las que no se pueden caer, y después lavamos los platos, o a veces agarramos y los lavamos antes de salir, así que eso voy a hacer ahora. Y ya estamos casi listos para salir. Nos quedan los últimos quehaceres. Pasa que tenemos un auto muy pegado ahí y no podemos salir por la escalera. Andamos bajando por acá. Así que hay que ir a tirar la basura y ya estamos, ¿no? ¿Me la pasás por acá? Y finalmente estamos dejando esta hermosísima ciudad. La verdad es que nos gustó muchísimo Campeche, el malecón este es bellísimo. Lo sumamos a la lista de los malecones o costaneras más lindas que hemos recorrido. La verdad es que está sumamente cuidado. Ya estamos en la ruta. Hoy tenemos un largo día de viaje. No sé si llegaremos a hacer todo el recorrido hoy porque el GPS marca 10 horas de viaje. Son más de 600 kilómetros. 10 horas para vehículos normales, claro. O sea que nosotros vamos más lento, así que no sé hasta dónde llegaremos hoy. Nuestro destino final es San Cristóbal de las Casas, un lugar que nos han recomendado muchísimo cada vez que decíamos que íbamos a recorrer México. Así que bueno, haciendo caso a sus recomendaciones, hacia allá vamos. No solo que nos han dicho que este pueblo es muy lindo, sino que nos han dicho que hace frío. Pero Así frío que de frazada. tenemos muchas ganas de empezar a disfrutar del frío. Nos espera un largo día. Estamos transitando en estos momentos por carretera de cuota, es decir que nos vamos a encontrar con peajes. Hasta el momento hemos pagado algún peaje acá en México. No, todavía no. Cuando Sí, entramos. cuando entramos. Sí, Bueno, ¿no? pero no me acuerdo cuánto fue. Decidimos venir por acá por varios motivos. Uno fue por la gran cantidad de comentarios que nos dejaron ustedes en el video anterior del tema de las carreteras libres, que tengamos cuidado cuando las transitemos, el horario y por dónde nos metíamos, así que bueno, tomamos esa recomendación. La verdad es que el tema de viajar de día es algo que en realidad es una recomendación que te dan todas las personas en todos los países y es algo que siempre hacemos. Sin embargo, acá bueno, nos llamó la atención eso, ¿no? De que Sin embargo, nos llamó la atención eso de cómo había muchos comentarios de mexicanos haciendo referencia a que las carreteras libres no eran tan seguras como las de cuota. Así que eso nos sorprendió. Y por otro lado, que vamos a hacer, si ven acá, como una vuelta para llegar a San Cristóbal. Se puede hacer una ruta que va por el interior, pero nos han comentado que es una zona bastante complicada, que suele haber un montón de cortes por problemas sociales que hay con las comunidades de ahí, entonces que durante la semana es bastante complicado hacer esa ruta y hay muchas posibilidades de que te agarre algún corte. Dice que los cortes son bastante estrictos, que no se puede pasar. Entonces bueno, la verdad que para evitar todo eso también hemos decidido tomar esta carretera. Hola, buen día. ¿Cuánto es? Gracias. No había tabla de precios, pero en la caseta de al lado vi que estaba la pantallita esa que te reconoce, te ponen qué tipo de vehículo sos y cuánto cuesta, y nos cobraron como auto 89 pesos mexicanos. No sé cuántos peajes iremos a pagar, pero la verdad que la ruta está impecable y es una ruta mucho más rápida, toda autopistas, casi sin curvas. Cuando vas por las rutas libres son rutas mucho más chiquititas que pasan por todos los pueblos, entonces
cuando hay que avanzar muchos kilómetros hay mucha diferencia. Las carreteras por libre tienen muchas, no sé cómo es que le llaman acá, lomadas le decimos nosotros en Argentina, o lomo de burro. Wow, miren el color que tiene el mar acá. Se ve súper transparente. Qué hermosa ruta. En estos momentos estamos ingresando a Champotón. La ruta pasa acá por medio de la ciudad. Acá justo estamos atravesando zona de puerto. Me encanta cómo se ven los pelícanos parados ahí los pelícanos y el resto de las aves paraditos ahí. Food on my table, God, it was always, and you're so good to me, Lord, I know. Encontramos una bajadita y paramos a ver esto porque de verdad que el mar está hermosísimo. Qué belleza el color del mar, por favor. Miren lo que es esto. Encima viene la ruta al lado del mar con las palmeras. Es de verdad que parece de película. Food on my table, God, it was always, Hola, gracias, hasta luego. Otro peaje más, 85 pesos. Acá en sí había una lista de los precios. Dejamos la tablita para que vean las otras categorías. Y estamos por cruzar el puente La Unidad, el más largo de México, que se encuentra acá en el estado de Campeche. Estaba leyendo ayer que también está entre los más largos de Latinoamérica. No recuerdo el puesto. Encima va cruzando acá por el mar. Wow. No creo que no se alcanza a ver en la filmación, pero un mar súper turquesa. Tiene una longitud de 3.3 kilómetros. Estamos cruzando Ciudad del Carmen. Vamos a dejar un mapita acá donde está ubicada la ciudad esta. Hasta el momento, la verdad que por todas las ciudades que hemos venido transitando, cruzando, se ven ciudades muy grandes. Pero lo bueno es que no nos tuvimos que meter nunca. Siempre hay como alguna circunvalación como para ir bordeando. Súper ordenado, la verdad, digamos. Justo que acabábamos de decir que no nos habíamos tenido que meter, bueno, acá sí la avenida, digamos, o la ruta que nos lleva para seguir, las indicaciones te llevan como para Villahermosa, pasa bastante por dentro de la ciudad, así que nos estamos metiendo por acá un poquito. Tercer peaje del día. Gracias, muy amable. Y estamos dejando Campeche para ingresar a un nuevo estado. Estamos ingresando ahí a Tabasco, el cuarto estado que recorrimos acá en México. Voy a contar una curiosidad. El estado de Campeche, que es el que recorrimos recién, acá, es el único que limita con dos países, Guatemala y Belice. Bienvenidos a Tabasco.
día de ruta, entonces comemos algo acá mientras viajamos. Dije a Santi que intentara filmar mientras preparaba, pero... Es imposible. Tenés que andar haciendo malabares, teniendo las cosas para que no se te caigan. Así que filmar en esas condiciones, imposible. O sea, por ahí muchas personas creen que uno al tener la conexión es normal o constantemente que uno va haciendo cosas atrás en el motorhome, y la verdad es que no. A lo sumo calentar agua para el mate, digamos, pero o hacer algún sanguchito, pero más que eso es imposible. Hola, se puede pagar con tarjeta, ¿verdad? Gracias, muy amable. Tercer peaje del día. ¿Cuarto? Bueno, este pagamos 71 pesos mexicanos. Una vez más, en la que la ruta pasa por dentro de la ciudad, estamos pasando por... Chontalpa se llama este pueblo. Estaban arreglando la entrada, así que nos demoramos un montón en un desvío, pero bueno, ya estamos nuevamente en ruta. Y no le podía faltar la lluvia a este video de rutas mexicanas. La verdad que hemos pasado el día de hoy por todos los climas, todas las rutas. Estuvo bien entretenido el día de hoy, ¿no? Sol, nube, lluvia. Ya está oscureciendo, así que en breve vamos a ir buscando un lugar para parar. Todavía estamos a 3 horas y 20 de San Cristóbal de las Casas, así que no vamos a llegar definitivamente el día de hoy. Vamos a hacer una paradita por acá. Quiero que nos cuenten en los comentarios qué opinan de esto. Como les contábamos en el primer episodio de México, es muy común que el que va como más lento vaya ahí como por la banquina, en realidad, porque ni siquiera es bien angostita la banquina, entonces le deja más espacio al que quiere pasar. Eso por un lado, como lo ven, es cultural acá en México, que no lo hemos visto en otros países. Y por otro lado, si ustedes pasarían, obviamente viendo que no viene nadie de frente, si pasarían al vehículo que va adelante, transitando ahí por la banquina, con una doble línea amarilla. Me intriga saber qué opina la comunidad jacunera y desde qué país nos ven, y nos cuenten si esto también pasa en sus países. Un peaje más, 95 pesos veo ahí. Y finalmente, después de varias horas de viaje el día de hoy, hemos llegado a Chiapas, el estado donde vamos a parar, a recorrer. Muy grande el estado de Chiapas, pero bueno, ya por lo menos llegamos al estado que teníamos planeado. Lo que me llama la atención de esta situación que les mostrábamos recién es que para ellos es tan cultural que esperan, porque nos han tocado bocina y demás, cuando nosotros no nos movemos y vamos como por la banquina. Lo que a mí me preocupa, que me pasa como conductora, es que me parece peligroso ir con el auto mitad en la ruta, mitad en la banquina, y no sé, por eso me interesa leer qué harían ustedes, digamos, o sea, entendiendo que muchos van a decir, bueno, si son las reglas de cómo se maneja en México, que uno tiene que adaptarse, pero me parece peligroso, realmente, no sé. Se hizo completamente de noche, hace ya varios kilómetros que queremos parar, porque encima está lloviendo, pero no hemos encontrado ningún lugar, no hay estaciones de servicio, así que bueno, ahí tenemos una marcada, pero todavía estamos como a media hora. Esperemos encontrar alguna antes, si no nos va a quedar otra que seguir hasta allá. Y si le faltaba un clima o un condimento, era la neblina. Está muy feo, la verdad, para viajar, pero no hay lugar donde parar. Y finalmente conseguimos una estación de servicio para parar. Es temprano, no son ni las 7 todavía, pero ya hace una hora que oscureció. No sé por qué estoy más feliz. Si por un lado porque hicimos un largo día de viaje,
que teníamos ganas de hacer hace rato. O del frío que hace afuera. Porque se terminó la neblina porque venía demasiado concentrado. Habíamos hecho cambios cada una horita entre los dos para no cansarnos, pero bueno, ya la última parte entre la lluvia y no queríamos arriesgarnos a parar la máquina. O bueno, si por el frío que hace afuera, antes de llegar acá, pagamos recién un peaje más y bajé el vidrio. El frío, pero un señor frío. Así que tenemos muchas razones para festejar. Buen día, primera dormida del año en una estación de servicio. Hacía mucho que no dormíamos en estación de servicio. ¿Cuándo fue la última vez? En Guatemala, cuando estábamos yendo a Tikal. Guatemala. Ah, es verdad, que viajamos un montón de kilómetros también. Hace un montón, la verdad. Igual estuvo súper tranquilo. Así que a punto de desayunar por acá para seguir viaje. Mañana lluviosa, hoy. Sí, y desde anoche en realidad ya se escucha. Así que vamos a tener los próximos kilómetros con lluvia. Espero que no neblina. Y ya estamos en la ruta de nuevo. Fíjense que se ve un poco de neblina, pero bueno, ya es de día. Ahora estamos mucho más tranquilos. Y hubo un cambio de planes, pero ya le vamos a contar. En estos momentos estamos ingresando a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Ahí dice bienvenidos a Tuxtla Gutiérrez. Agarró bastante lluvia ahora. Seguimos cruzando ciudades gigantes acá en México, es impresionante. Según el censo del año 2020 tiene 600.000 habitantes. Cambiamos los planes. Antes de ir a San Cristóbal de las Casas vamos a ingresar a Chiapa de Corzo. Miren, por primera vez vemos un cartel así que dice los habitantes y la altura a nivel del mar. Ahí atrás ha quedado la jacuneta y como les contábamos hicimos un cambio de planes. Nosotros nos estábamos dirigiendo a San Cristóbal de las Casas, un lugar que nos han recomendado muchísimo acá en México, y ahí además nos había escrito un seguidor, Dani, ya se los vamos a estar presentando, que nos invitó a quedarnos en un departamento que tiene él y demás. Y bueno, y cuando estábamos yendo hacia allá, nos propuso venir hoy a vivenciar una festividad muy típica acá, por la cual es muy conocido Chiapa de Corzo, que se llama Fiesta Grande. Así que dejamos la jacuneta ahí. Esta festividad se realiza todos los años en enero. Si mal no recuerdo, entre el 8 y el 23 de enero, me parece que leí. Ya nos encontramos con Dani y les vamos a mostrar de esta fiesta tan típica acá en México. Y acá estamos con Dani, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir a este evento de la Fiesta Grande. Ya estamos caminando por las callecitas de Chiapas de Corzo. Nos encontramos con un montón de personas que ya están vestidas. Seguimos viendo toda la decoración en las callecitas, hermosa. Miren ahí la cantidad de personas que hay. La característica es una vestimenta muy típica. A las mujeres con la vestimenta particular de acá de Chiapas se les llama chapanecas, y a los hombres con esa vestimenta son para chicos. Podemos ver que tienen máscaras de madera. Ahora les mostramos un poquito más de cerca. Y a diferencia de lo que es un desfile tradicional que van pasando por la calle, acá lo que van haciendo es diferentes personas van armando en sus casas como un altar. Entonces los parachicos y las chapanecas van hacia ese altar, hacen el baile típico y después siguen. O sea que van recorriendo casa por casa haciendo sus bailes típicos. Y acá llegamos al parque principal, que es donde se lleva el evento principal. Después de ir desfilando por las diferentes casas, se concentran todos acá.
cómo se va a escuchar esto, pero la verdad es que el ambiente festivo es divino. Hermoso, muy lindo. Creo que es una de las cosas que más disfrutamos del viaje cuando vamos llegando a lugares y nos encontramos con fiestas que no teníamos ni idea que existían y tenemos la posibilidad de verlas, vivenciarlas, ver cómo la gente local se prepara, las nenas bailando. Los nenes, todos disfrazados, la verdad que... Y ahora estamos concentrados acá en la plaza, que todavía es temprano, son recién las 11:15 de la mañana y es una fiesta que dura todo el día. De hecho, en realidad, como les decía antes, dura todo el mes y todos los días hay una actividad diferente. Esperamos que lleguen todos, como siempre, compartiendo nuestras costumbres junto con las costumbres de los otros países. Y acá Dani nos va a contar un poquito de qué va esta celebración. Yo había leído un poquito por internet que era una leyenda viajera. Bueno, ahora lo dejo a Dani que nos cuente. Bueno, esta es una tradición oral, ¿no? Que se ha hecho siempre, ¿no? Y cuenta de que una señora, doña María, vino con su hijo. Su hijo venía paralítico. Aquí le decimos tullido al paralítico. Vino tullido porque andaba buscando dónde lo iban a curar. Ya había ido por muchos lugares y en ningún lado la habían ayudado, ¿no? Entonces le dijeron, en Chiapa de Corzo hay muy buenos brujos, hay gente que te van a ayudar. Entonces llega la señora y pues como que no le hizo tanto caso, pero como que ya empezaron los brujos, se empezaron a vestir y le ayudaron al niño. Se vistieron, se pusieron una máscara. Si ven la máscara de los parachicos, es una máscara de un hombre blanco. Entonces se puso eso para que el niño estuviera familiarizado, ¿no? Se pusieron el gorrito tiene su nombre especial, y su chinchín. El chinchín se le llama a ese cascabel. Ajá. Y entonces ese cascabel, todo eso se le llamó para el chico, para el niño, para que ayudara así al niño, ¿no? Por eso se llaman para chicos. Para chicos, o sea, eso para eso se llaman para chicos. Eso, todo eso, no sé, sus rezos o lo que hayan hecho, pues le ayudaron al niño, ¿no? Entonces la señora, en agradecimiento, lo que hizo fue traer oro, repartió oro por toda esta zona, se hizo un gran festejo, y un festejo se hace, por eso todo enero se recuerda ese festejo, eso que hizo la señora, ¿no? Ayudar al pueblo. También se recuerda mucho a su sirvienta, que también repartía oro. Entonces, ya de ahí se derivó en varias costumbres, ¿no? Si vemos los parachicos, pues ya están todos vestidos y por eso todos van ahorita a las iglesias, a los altares y todo. Y hay unos festejos en la noche que son los chuntaes o los chuntas, y son hombres, pero vienen vestidos de mujeres y están recordando a la criada que venía y repartía también dinero con la señora. Y entonces, y ya de ahí, pues ya vienen las chiapanecas, todas las que están con vestido de chiapaneca. El vestido de Chiapa de Corzo es el vestido casi de todo Chiapas, ¿no? Gracias, bueno, Dani. ¿no? ¿De qué? La verdad es que está re bueno poder conocer y vivenciar estas culturas, estas costumbres. Nos está gustando mucho, así que ya saben, si andan por México, específicamente por el estado de Chiapas, en enero, anótense, búsquense para venir a ver un día cómo son los festejos. Hay fiesta todos los días de enero. Encantó haber pasado por la fiesta grande de Chiapas de Corzo,
Lo que más me gusta... O sea, qué suerte tuvimos de haber llegado justo el día de hoy acá. Gracias a Dani por la invitación, por la recomendación. Lo que más me gusta de estos lugares, lo mismo que nos pasó en Chichicastenango, que veíamos cómo convive la cultura maya con lo católico, acá también vemos que convive lo religioso con las tradiciones. Entraban a la iglesia y desde ahí iban a salir bailando, así que nos gustó muchísimo, sumamente recomendable si vienen en enero a Chiapa de Corzo, pasar por esta fiesta. Y ahora ya estamos en la ruta de nuevo, estamos yendo con Dani, que él es de San Cristóbal de las Casas, que nos acaba de decir que estamos a 2100 metros de altura en San Cristóbal de las Casas, así que anoche hacía 9 grados. Así que finalmente vamos a llegar a nuestro destino, San Cristóbal de las Casas, pero eso se los vamos a mostrar en el próximo video. Así que si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Nos vemos en un próximo video. Deja con una batata pronto. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.